Bueno, muy buenos días a todos. Eso fue casi todos. Toca empezar bien o si no, ustedes me dan ánimo, hermanos. Buenos días, hermanos. Sí, porque si no hemos despertado bien, vamos a seguir durmiendo. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Isaías. Hemos estado predicando Isaías y quedamos en el capítulo 49. Así que vayan ahí al capítulo 49 de Isaías. Bienvenidos a los que nos están visitando hoy por primera vez. Esperamos que este nuevo año el Señor siga usando su palabra desde este púlpito para seguir forjando en nosotros el carácter de su Hijo Cristo. Creo que a veces no nos damos cuenta de eso, como qué tan importante es la predicación de la palabra de Dios en nuestra vida, pero en realidad necesitamos más escuchar más la palabra de Dios, exponernos más a ella para que el Señor siga trabajando en nosotros. Hemos avanzado en este estudio del libro de Isaías, que ha sido fascinante y un tanto retador para nosotros como pastores, especialmente porque hay muchos temas que casi que se repiten aquí en el libro. Sin embargo, siempre podemos hacer un énfasis o destacar algo de uno de los aspectos de la profecía de Isaías, y eso es algo que mantiene nuestro ánimo en cuanto a la predicación siempre arriba, porque siempre hay formas de extraer de la palabra de Dios. Ahora quisiera, antes de entrar con el texto, y los que estuvieron aquí hace 15 días deben recordar que prediqué el capítulo 49, los primeros 7 versículos de ese capítulo. Entonces hoy vamos a retomar en el versículo 8 del capítulo 49 de Isaías. Estaba pensando en algo esta semana y era en esta pregunta: si tuviéramos que escoger una sola cosa, un solo favor de parte de Dios, ¿qué escogeríamos? Una sola cosa que Dios haga por nosotros, una sola. ¿Qué escogeríamos? No tiene que responderme, es para usted. Vienen muchas cosas a la cabeza, ¿cierto? Pero al final creo que si todos contestamos lo mismo y estamos de acuerdo en que lo más importante quizás sea nuestra salvación, porque es lo único que tiene valor eterno, y con ello viene un montón de cosas además. O sea, pedimos una cosa, pero hay un paquete que viene con la salvación. Pero si pedimos ese solo favor de Dios, creo que estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos entendiendo cuál es el plan de Dios. Puede que vengan muchas ideas, que vengan sueños hermosos, que hayan tendencias incluso, no sé, altruistas, de hacer cosas por los demás, pero si usted es un cristiano verdadero, estará de acuerdo en que el mejor y único favor que tiene valor eterno es el perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo que podemos recibir a través de la persona de Cristo. Solamente a través de Jesucristo podemos recibir eso. Él puede salvarnos de una eternidad separados de Cristo, separados de Dios, o como dice el apóstol Pablo, estando ajenos a sus pactos, a sus promesas. Y lo único que puede cambiar eso es ese favor inmerecido que Dios nos ofrece, que es su Hijo Cristo. Ahora, yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo. Lo sorprendente en lo que vamos a leer esta mañana es pensar que ese es un mensaje que había recibido Israel desde muy temprano. Incluso que quizás algunos están aquí escuchando eso desde pequeños. Pero lo que no cabe en la cabeza es cómo uno va a seguir leyendo el capítulo 49 y va a llegar hasta el capítulo 53, capítulo 55, y los judíos no entendían de qué se trataba la vida y cuál era el mayor favor que Dios tenía para ellos. Puede sonar sorprendente, pero es tan sorprendente como que
otra vez tú traigas a tus hijos y los expongas a la predicación todo el tiempo y no haya una respuesta de ellos a ese favor inmerecido de parte de Dios. Y es por eso que necesitamos seguir escuchando el Evangelio. Es por eso que necesitamos seguir reflexionando sobre la palabra de Dios y sobre las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Mi hija me estaba recordando esta semana una serie que predicamos, Cerca no es suficiente. Y a veces estamos tan cerca a tantas cosas, pero no lo suficiente como para llenarnos de ellas. Y por eso tenemos que seguir recordando esas verdades. Por eso el mensaje de Isaías en esta segunda parte es muy alentador para Israel, pero no solamente para ellos. Ellos habían sufrido mucho, por muchos años habían tenido muchos enemigos que estuvieron buscando su mal. Su confianza se había deteriorado al punto que les costaba confiar en el siervo. Eso fue lo primero que vimos en los primeros versículos del capítulo 49. Les costaba confiar en Dios. Pero también es un mensaje que es vital para nosotros, de vital importancia para nosotros si queremos seguir desarrollando una confianza absoluta en Dios, más allá de lo terrenal. Hay muchas cosas que ponen a prueba dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza. Y es en esos momentos cuando uno siente que necesita más de Dios, o se da cuenta que tan vacío está de Dios, o qué tan segura está su fe y su confianza en el Señor. Y estos últimos días han sido ese tipo de días donde todos hemos tenido que evaluar qué tan firmes estamos en el Señor. Y Israel no fue ajeno a eso. En los primeros 7 versículos de este capítulo, que como dije, los prediqué hace 15 días en un mensaje que titulamos Celebremos quién es el siervo de Dios. Además de entender quién es el siervo, debemos entender cuál es la misión del siervo y asegurarnos que seamos parte de esa misión. Y eso es algo que tenemos que predicarnos y recordarnos nosotros mismos. Debemos entender todo lo que Él hizo y cómo su obra traspasa lo terrenal para hacer que esa gloria excepcionalmente y sublimemente sea lo más importante en nuestras vidas. Y no debemos descansar hasta que eso ocurra. Si usted lleva varios años en el Evangelio, se ha dado cuenta que tiende a pasar lo contrario. Que la belleza, la riqueza del Evangelio, las verdades que lo transformaron a ustedes, dejan como de brillar. ¿Han visto eso? Esa es la tendencia. Eso es lo que no debemos permitir que ocurra. Y por eso tenemos que seguir alimentándonos, acercándonos a esa fuente de luz para que irradie la belleza de la sublime obra del Salvador. Y espero que esa sea la razón por la que usted está esta mañana aquí. Vamos entonces a ver 3 matices de la gloria de Dios en los redimidos en este pasaje de esta mañana. Yo titulé esta predicación La gloria de Dios en los redimidos. Y vamos a ver 3 matices de esa gloria, de la gloria de Dios en los redimidos. Vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir mirando cada uno de esos matices. Entonces, para empezar, vamos a leer los versículos 8 al 13. Vamos a leer los versículos 8 al 13. Dice el versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán aceptados y en todas las alturas tendrán sus pactos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertirá en caminos todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim.
Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrán misericordia. Oremos. Señor, estamos agradecidos una vez más contigo, porque nos permite seguir descubriendo quién eres, Señor. Nuestra mente tan limitada, tan pequeña, Señor, ha cometido el error muchas veces de creer que entendemos todo de ti, que sabemos todo lo que necesitamos, que estamos bien, Padre, con lo que hemos entendido acerca de ti, de tu Hijo Cristo, de tu gracia, de tu amor, de la redención en que nos has vuelto. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón por tantas veces, Señor, que hemos desaprovechado la oportunidad de ampliar, de darle la magnitud a la gloria tuya, Señor, a través de la redención, a través del sacrificio de tu Hijo Cristo, del cual nos has hecho parte. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra esta mañana sea usada en cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a pensar en cómo podemos ser mejores cristianos, cómo podemos confiar mejor en tu palabra, en tus planes, cómo podemos fijar nuestros ojos en una esperanza segura, Señor, inconmovible. Ayúdanos como iglesia, Señor. Somete nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sentimientos a tu palabra, Señor, para ayudarnos cada día a ser más como la persona de Cristo. Pedimos esto, Señor, y además rogamos, Señor, que si hay aquí una persona, quizás uno de nuestros hijos, alguna persona que nos visite esta mañana, que no ha entendido, Señor, que no ha respondido a este mensaje de salvación que predicamos todos los domingos, Señor, que hoy sea el día de salvación para él o para ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y quita cualquier cosa, Señor, que estorbe a que ella pueda ser entendida, practicada, Señor, vivida y adorada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en este pasaje nosotros podemos ver la primera de las tres, o el primero de los tres matices de la gloria de Dios en los redimidos. Y la primera en estos versículos del 8 al 13 es la fiel promesa de salvación en medio de la oscuridad. Dios había hecho promesas a Israel. Y aunque Israel había pasado por momentos oscuros y su sufrimiento velaba ese entendimiento que tenían de Dios, Dios les recuerda amorosamente a través de su siervo, a quien hemos descrito como describe la palabra de Dios, como el Mesías, ha enviado a su siervo para recordarle que sus promesas siguen intactas, que a pesar de su sufrimiento pueden confiar no solamente en el siervo, sino en lo que el siervo va a hacer por ellos. Y creo que Isaías va a describir eso en los próximos capítulos. Nosotros hoy podemos entender un poco de lo que Isaías escribió aquí o recibió aquí, porque ya vimos el futuro de eso. Israel tenía que entender cómo este siervo iba a ser martirizado por ellos para que todas las promesas desde Abraham fueran cumplidas a través de su Mesías, del Cristo. Por eso cuando leemos el versículo 14, aunque no lo leímos aún, podemos leerlo ahora. Dice el versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Cuando escuchamos ese clamor de parte de Israel, es entendible pensar cómo se encontraban ellos. Se comprende, se entiende los sentimientos que están embargándolos a ellos en este momento. El Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Hay muchas circunstancias que nos van a hacer creer que esto es real y que esto es posible para los redimidos. Pero si seguimos en la lectura, vamos a darnos cuenta que la razón por la que el Mesías les recuerda estas promesas a ellos es precisamente para que ellos pongan toda su confianza en la salvación que el Señor
les había de otorgar. Debemos recordar que Israel fracasó en eso. Israel debía tener sus ojos puestos en Dios, en un Mesías, en alguien prometido, y fracasó muchas veces, no solamente con su idolatría, sino que intentó por sus propios medios agradar a Dios. Y todas estas cosas hizo que Israel de alguna forma fueran castigados y finalmente llevados a un cautiverio. Y eso hacía que estuviesen pasando en un momento oscuro y que se sintieran de esa forma. Pero vemos aquí entonces al Mesías en estos versículos recordando que en esos momentos de oscuridad es cuando debe poner mayor confianza en las palabras, en las promesas de su Salvador. Dios oportunamente le había dado estas promesas a Israel. Dios nunca llega tarde en cuanto a las promesas de salvación, hermanos. Él tiene un día de salvación para cada uno de sus redimidos. Y ese día tiene que ser contado. Desde ese día, usted tiene que tener puesta su confianza. Y su trabajo es mantener esa misma confianza a lo largo del tiempo. Pablo cita este mismo versículo, el versículo, el versículo 8. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Y Pablo cita ese mismo versículo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, para recalcar que el día de la salvación no solamente es un día bueno, sino que es un día presente. Es ahora, que la salvación está dispuesta como un medio de gracia y que no podemos resistirla o no podemos posponer ese día. Porque es la mayor muestra de amor o el mayor favor de parte de Dios hacia nosotros. Su fidelidad está demostrada a través de ese acto de amor. Y es lo único que hace que Dios cumpla todas sus promesas en nosotros. Este es el único medio de gracia que hace capaz que que el preso sea libre. Este es el único medio de gracia que hace que los que están en tinieblas vean la luz. Vean el versículo 9. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas rendirán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. Esta es la única forma en que el pueblo puede saciar su hambre, su sed de Dios. Cuando han entendido, cuando han recibido ese mensaje de salvación. Lo que el pueblo estaba escuchando era que el Mesías, ese siervo de Dios, era el regalo de Dios para Israel, a través del cual se cumplirían todas y cada una de las promesas que Dios había hecho desde Abraham, o desde Noé, si lo quiere ver, o Adán. Cada una de las promesas se iban a cumplir en ese Mesías. Pero Israel seguía turbada por sus miedos, por su preocupación, por su sufrimiento, y no podía ver esta esperanza. Cuando nosotros entendemos que este es el único medio de gracia, todo esto habla de un cambio en la vida de Israel. Y esto no ocurre solamente, o no ocurrió una sola vez de forma definitiva en Israel. Israel decayó nuevamente, confió, volvió y decayó, confió y volvió y decayó. Y aunque sabemos por la historia que Israel va a salir de este cautiverio, que va a volver a pasar en un tiempo. Cuando Nehemías y Zorobabel reconstruyen la ciudad, esto no dura mucho tiempo. Una vez más es destruida. Y eso nos ayuda a entender que este no es el futuro glorioso del que el siervo está hablando aquí, el que nos prometió Isaías, o del cual se vislumbra eso en el capítulo 9 y el capítulo 11. No, hay un futuro mejor para Israel, y no es un futuro solamente terrenal, donde cada una de las promesas se va a desarrollar y se va a cumplir cuando el pueblo entienda quién es su siervo y se someta a su propia obra. Israel pudo pensar que se trataba de un tiempo cercano,
Como les digo, quizás estaba pensando simplemente saliendo de este cautiverio ya vamos a estar mejor. Como muchos cuando estamos pasando solamente un sufrimiento. Tenemos que recordar que ese sufrimiento también es solamente temporal. Pero lo único que nos libra de un sufrimiento eterno y continuo es entender quién es nuestro Salvador y lo que Él hizo por nosotros. Y es precisamente lo que Isaías quiere que el pueblo recuerde. En ese momento todos los reinos, como dice aquí, todos los reinos, todos los montes serán testigos y alabarán al Señor por la salvación de Israel y de todos los escogidos. Eso es lo que va a ocurrir. Y cuando nosotros pensamos en esa escena, tenemos que ir un poco más allá y pensar en el futuro. Pensar un poco más allá de la segunda venida de Cristo, que es el momento en que todo esto se va a cumplir en la persona de nuestro Salvador y también a través de Israel en el reino milenial. ¿Cómo aplicamos entonces algunas de las verdades que encontramos aquí de estos versículos en nuestra vida o para la iglesia? ¿Cómo podemos pensar que lo que hemos escuchado hasta aquí, que la fidelidad de las promesas de Dios en la salvación, cuando son momentos oscuros, podemos confiar en ellas? ¿Cómo podemos pensar en algunas lecciones? Bueno, si nosotros como iglesia recordamos qué tan frágiles somos, y como dije, no hace falta pensar en que vamos a tener momentos en que nuestra fe sea probada. Aunque el desamparo nos gobierne y tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Aunque lleguen días oscuros, lo único que va a tener valor para usted en ese momento es usted entender y estar seguro que usted hace parte de los redimidos. Es lo único que tendrá sentido al final de todo, hermanos. Esto nos llena de esperanza. Esto nos llena de confianza, el saber que va a haber algo más allá, el saber que vamos a ser parte de un plan eterno de Dios, que no tiene que ver solamente con nuestro bienestar ahora y temporal en esta tierra, sino con algo eterno que hace parte de un plan divino, sublime, en el cual Dios quiere que nosotros participemos. Nuestra salvación en Cristo es lo más seguro que tenemos. Debemos confiar en los momentos más oscuros que la salvación del Señor también es suficiente. Porque muchas veces estamos esperando otra respuesta o queremos otra esperanza. Pero hermanos, yo siento que si esto no nos da esperanza, nada lo puede hacer. Nada lo puede hacer. No importa las palabras, la sabiduría, la forma en que lo diga, nada. Si nuestra confianza en Jesús, si nuestra esperanza no está en Él y en la salvación que Él nos ha otorgado, cuando pasemos o atravesemos estos momentos oscuros, no va a haber una luz al final del túnel. No lo vamos a ver. Va a ser mucho más difícil atravesar esas circunstancias. Debemos entender que esa promesa no nos libra de cosas temporales o de sufrimientos o de cosas que vamos a pasar en este mundo, de circunstancias que pueden ser usadas por Dios incluso para su propia gloria. Y a veces uno no se imagina qué va a hacer y de qué proporciones va a ser. Pero si pensamos en nuestro Dios y en su poder, en su soberanía, muchas veces son cosas de ese tamaño. No son micro cosas donde Dios es glorificado. Son cosas magnas donde Dios despliega todo su poder y la gente se humilla, se siente humillada ante sus obras y la forma en que Él las hace. Y esto nos tiene que abrumar, pero nos tiene que ayudar a entender que lo más importante de esta vida no está en esta vida. Son las promesas que Él nos ha dado a través de su Salvador y que nos ha hecho parte de ellas. Como iglesia podemos fallar, como cristianos podemos equivocarnos, pero nuestra salvación cubre todas esas imperfecciones en una gloria venidera que Él ha prometido para nosotros. Eso es maravilloso y en eso uno puede descansar profundamente. Porque nos sentimos mal, porque nos estamos sintiendo mal, ¿cierto? Nos sentimos mal porque no respondemos bien. Y hay una clase de sentimientos e ideas que llegan a nuestra mente cuando no estamos
adorando a Dios por lo que Él hizo en nosotros. Pero tenemos que entender y descansar que todas esas imperfecciones en su pueblo se suplen a través de la gloria venidera en la salvación que el Mesías ha traído a su pueblo. Esa es una lección de humildad constante para Israel, donde siempre los ojos de todas las naciones estaban puestas en ellos para observar su Dios, para observar su fe. Es lo mismo. Israel es un retrato de lo que hoy es la iglesia. Podemos nosotros ver algunas cosas de la forma en que Dios obró en Israel, como hoy Dios está obrando en la iglesia. Otras lecciones que debemos entender como iglesia, que somos el pueblo llamado a proclamar esa bendita esperanza. Y muchas veces seremos probados para refinar nuestro mensaje, para que nuestro mensaje sea creíble. Porque en ese momento, en el momento oscuro, es cuando el mensaje se hace más radiante. En ese momento oscuro es cuando el mensaje se hace más radiante. Yo he notado como a veces predicamos el mensaje del evangelio. Y es como si estuviéramos leyendo un mensaje en Twitter, ¿cierto? Sin ninguna clase de sentido, pertenencia. Realmente ni siquiera a veces hay sentimientos en eso. Pero eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Y cambia en la medida en que nosotros evaluamos nuestra fe y vivimos la fe en la que hemos puesto nuestra confianza. De esa forma nosotros podemos experimentar todo esto que fue lección para Israel, que lo llevó a ellos a concluir que Dios era su mejor y única esperanza en la que ellos podían tener esa seguridad. El segundo matiz de la gloria de Dios en los redimidos lo encontramos en los versículos 14 al versículo 18. Ya leímos el versículo 14, pero lo vamos a leer una vez más. Versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alzad tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serán vestida y de ellos será ceñida como novia. Así dice el Señor. Y cuando nosotros leemos esos versículos, podemos ver otro matiz, otro rasgo de la redención o en los redimidos, y es la redención tallada en las manos de Dios como su recuerdo. El versículo 14, otra vez, escuchamos un lamento que refleja la condición en la que se sentía el pueblo, un sentimiento de abandono, justificado por su propio pecado, por su insatisfacción, por su inseguridad de ser hijos de Dios. Ellos tenían esa sensación de fracaso. Las otras naciones podían afirmar eso en ellos, que habían fracasado, que no habían dado en el centro. La razón por la cual fueron exiliados a Babilonia no fue un secreto, fue algo que ellos supieron y que los demás también sabían. Y aunque esto había deteriorado la confianza de ellos, el Señor les dice, sin embargo, en estos versículos, Él les asegura que no existe forma alguna en que Dios los abandone, en que Dios abandone a su pueblo, ni en las peores circunstancias. Y yo no sé si este fue o ha sido el peor momento para ellos, porque en la historia de Israel tienen varios momentos oscuros. Seguramente para los que vivieron en ese momento dirían que sí, que este fue. Pero aún en esos momentos oscuros, ellos no podrían asegurar que Dios los había abandonado. Y Dios hizo presencia a través de su siervo para decirles que aquí está y que Él no los podría abandonar. El versículo 16 habla de las marcas en sus manos. Y cuando escuchamos eso, escuchamos de cosas importantes.
No como cuando nosotros apuntamos el número de teléfono a alguien en la mano. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Cuando usted cree que es un número importante, no lo va a apuntar ahí, ¿cierto? Bueno, no sé si lo apunto. John MacArthur dice que esto es una costumbre judía en la que marcaban un símbolo de algo importante en la mano de las personas y hace alusión a dos citas, una en Cantares, el capítulo 8, y otra en Éxodo, no recuerdo el versículo. Pero para mí fue inevitable al pensar en este versículo, en el versículo 16, pensar en las marcas del Señor. Y no sé si lo han notado, yo tengo un tatuaje aquí en la mano, ¿se han dado cuenta? ¿Ya lo han notado? Y aunque no dice nada importante y gracias a Dios está en chino, siempre me recuerda algo. Y lo que me recuerda es mi pasado. Me recuerda quién era sin Cristo. Sí, esto no me lo dice el día que me gradué del seminario, hermano. Bueno, esto me recuerda quién era yo sin Cristo. Y aunque muy pocas personas se atreven a, pastor, ¿qué quiere decir eso? Siempre aprovecho para recordarles lo que el Señor hizo por mí. El Señor dice que tiene grabado la redención en su memoria, en sus mismas manos. Y otra vez, para mí fue inevitable pensar si este versículo hacía alusión a las marcas de las manos del Señor. Pero lo que sabemos es que Él tiene grabado eso en su memoria y que esta es la mayor razón por la que Él no puede olvidarse de su pueblo. Pero hermanos, el mundo quiere hacernos creer que sí es posible. El mundo va a decir dónde está su Dios. ¿Y dónde estaba Dios en ese momento? El mundo se va a preguntar eso y es entendible que ellos lo hagan. Pero usted debe entender que su Dios estaba ahí, que su Dios está ahí, que su Dios está aquí, ahora, y que en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su soberanía, Dios obra como Él quiere, porque nosotros solamente somos el barro y Él es el alfarero. Y que todo lo que Él hace, lo hace con un solo fin y es cumplir cada una de sus promesas para trazar una meta a una visión que Él ha visto y es un pueblo redimido que goza por la eternidad en su presencia. Pero tenemos una mente tan reducida que solo podemos ver el ahora, el ya de las cosas. Isaías quería que este pueblo recordara que Dios estaba ahí, viendo sus lágrimas, recogiendo sus lágrimas, escuchando sus lamentos. Israel mismo sería un recordatorio para otras naciones de que Dios trajo redención por medio de su siervo. Esto no era solamente algo de Israel ni para Israel. Era que este era el pueblo de Dios, elegido por Dios, escogido por Dios para llevar la luz del evangelio a otros, para llevar el mensaje de salvación a otros en el que ellos habían fracasado. Y por eso se estaban enfrentando a este juicio, a estas circunstancias. Al salir, al salir los destructores de Jerusalén, ellos recobraron nuevamente su confianza. Para empezar nuevamente a adorar a Dios, vemos eso en Esdras y en Nehemías, cómo reconstruyen su adoración a Dios. Pero tampoco fue suficiente. Tampoco fue suficiente. Porque ellos debían entender que ellos no eran el centro de esas promesas, que el centro de esas promesas era el siervo fiel, el cual sería castigado y tomaría el lugar de ellos, y ellos deberían poner su confianza en él. Las naciones alrededor tenían que ver. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios se vale de cosas simplemente para desplegar toda su gloria y hacer que otros entiendan quién es Él y la forma en que Él obra. Solamente para que piensen en los planes eternos y no solamente en lo terrenal y efímera que puede ser esta vida. Así es nuestro Dios. Y yo sé que cuando pensamos en todo esto, nos cuesta pensar en el orden de los tiempos, y porque estamos viviendo el ahora y es lo que generalmente más nos importa, ¿cierto? Lo que pase hoy. Pero es precisamente lo que la palabra de Dios quiere hacer,
Quiere ayudarnos a pensar en el futuro glorioso que tenemos los redimidos en Cristo y que eso de alguna forma tiene que dar más gloria al Señor, tiene que brillar. Finalmente, Israel va a entender esta gran responsabilidad que tenía como pueblo de Dios en el milenio, que será nuevamente el instrumento de Dios, como pretendió Dios desde el inicio, para que otros conozcan al Hijo de Dios a través de ellos. Y por eso Dios en la historia, en su mayordomía o economía, Dios ha establecido un tiempo que nosotros encontramos en la Biblia como el reino milenial. Yo sé que hay diferentes perspectivas de esto, pero es lo que creemos y confiamos en que ese tiempo es un tiempo en el que Cristo va a estar reinando y nosotros vamos a ver la obra de Dios y todas las promesas de Dios cumplidas en ese tiempo, especialmente para Israel, incluso para nosotros los redimidos. Hayamos quedado vivos o hayamos resucitado, pero seremos parte de eso. Y esto tiene que darnos esperanza, esto tiene que darnos ánimo, porque no es un momento otra vez de algo de ahora, ni de estos años, es algo que Dios tiene planeado para la eternidad. En ese momento es que Israel se va a revestir nuevamente de toda la gloria que Dios quería ver en ellos. Es en ese momento. Nunca podemos dejarnos dominar de pensamientos de abandono cuando hemos sido tocados o hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios. Y yo creo que ese es un mensaje que vamos a tener que repetir constantemente desde este púlpito. Porque sin darnos cuenta, el mundo está haciendo desastres en la adolescencia, en la juventud, en nuestras propias familias. Y hay un sentimiento de tristeza, de abandono por parte de Dios que no es real en los cristianos. Porque Dios prometió además de que mientras todo esto ocurriría, el Espíritu de Dios estaría en nosotros, con nosotros, que Él sería el sello de su obra para garantizar su redención hasta el día de Cristo. Y esto necesitamos recordarlo, y esto necesitamos decirlo a nuestros hijos, pero ellos necesitan verlo en nosotros, que esto es una realidad. Hermanos, no hay otro mensaje más importante para ellos que este. Nosotros podemos estar considerando alternativas o terapias o mil cosas que de alguna forma pueden mitigar los pensamientos y la dirección en que el mundo quiere llevarnos, pero eso no es suficiente. Las promesas de Dios son suficientes. Su palabra es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para ayudarnos a avanzar hasta el último día. Y no podemos simplemente con voz débil decir esto, hermanos. Tenemos que decirlo con firmeza y asegurarnos de que esto es lo más valioso que nosotros hemos entendido y creído. En el favor de Dios, entender que esto es lo más hermoso que tenemos en Cristo. Cuando escuchamos estos versículos y este matiz de la redención en los creyentes, la redención tallada en las manos de Dios, ¿qué lecciones podemos sacar como iglesia? Que podemos lamentarnos, está bien lamentarnos ante Dios, pero nunca podemos dejar dominarnos por pensamientos de abandono. Van a venir momentos así. También podemos pensar que Él nos abandona porque no podemos pensar que Él nos abandona porque estamos tallados en las manos de nuestro Salvador. Si Él prometió algo, tenemos que tener toda la confianza de que Él lo cumplirá. Debemos recordar que el sufrimiento es temporal, que la duda no puede reemplazar la certeza de la redención. Usted puede dudar muchas cosas, pero lo que no puede dudar es de lo que Cristo fue capaz de hacer cuando nos salvó y nos redimió. Porque precisamente la redención lo que quiere evitar es esa falta de confianza y una eternidad en la que usted no tenga dispuesta una fe hacia Dios, una confianza entregada a Él.
La gloria de esa redención está marcada en las manos del Señor para traspasar cualquier momento o sentimiento terrenal. Y tenemos que recordar eso. El tercer matiz de la gloria de Dios en los redimidos lo encontramos en el versículo 19 al 26. Leamos ahora esos versículos del 19 hasta el final del capítulo. Porque tú, tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traeré en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en los hombros. Reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que los que esperan en mí. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Pregunta: ¿esto ya pasó? Esto no ha ocurrido todavía. Estas cosas son lo que le espera a Israel. Este es el glorioso momento que le espera a Israel al final, donde su pueblo unido va a estar presenciando todas estas obras que Isaías menciona aquí. Entonces, el último matiz de la gloria en los redimidos es el futuro glorioso de Sión. Ese plan que Dios ha trazado en la eternidad para sus hijos, los redimidos. Históricamente Israel había sido una nación con muchos enemigos. Y si ustedes notan geográficamente, Israel es un país pequeño, ¿cierto? Yo no he estado, pero si planea sus vacaciones, yo le puedo llevar las maletas. Pero lo que he visto, porque sí he indagado mucho del país, es que uno puede incluso atravesarlo en 6 horas en carro o en menos. Es un país muy pequeño. Pero pensar que todo esto va a ocurrir en un país pequeño no es algo extraño. Y a través de la historia ustedes han visto, este es el país con más historia entre todos los países. Y es solamente porque Dios ha puesto sus ojos sobre ellos para desarrollar el plan de salvación para muchas de las naciones. Naciones que hoy pueden catalogarse como potencia, estarán humilladas a los pies del Señor, entendiendo que a través de este pueblo es que vino la salvación para el mundo. Esto es algo esplendoroso, ¿sí? Y esto solamente va a ocurrir hasta después del tiempo de la tribulación, después de la segunda venida de nuestro Salvador. Y como les digo, puede ser que hayamos tenido que resucitar, pero estaremos ahí, presentes en este evento. Y eso en sí mismo va a ser algo muy glorioso. No estamos hablando de la reconstrucción temporal, no, debemos recordar que en el año 70 otra vez fue destruida la ciudad, ¿sí? Y si ustedes van, lo que quedan son ruinas de lo que un día fue esta ciudad. Pero lo que Dios hace después de la tribulación es reunir a todas las naciones para que ellos vean quién era su Salvador y todas sus promesas se cumplan en ese momento. Y no simplemente para decirnos que esa es nuestra esperanza, sino es para prepararnos por 1000 años para lo que va a ser la nueva y definitiva Jerusalén. Capítulo 21, ahí en Apocalipsis. Wow, es que los planes de Dios son sorprendentes y son macro.
Y por eso es que a veces nos cuesta y cuando vamos o leemos Apocalipsis o algo así, uno dice, ay, no, pastor, es que no, porque es que no cabe todo eso en la cabeza nuestra, ¿cierto? Unos planes tan gloriosos, tan majestuosos como los de nuestro Dios, que desde la eternidad ha tenido minuciosamente todo planeado con el fin de que el fracaso de Adán ahí en el jardín concluya en un momento glorioso donde todos vamos a estar frente al trono de la gloria, de la gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, adorándolo por la eternidad. ¡Wow! No hay, no hay un mejor final, no hay una mejor esperanza que esa, la que hemos creído. Su gloria final solo se verá entonces hasta que el Mesías regrese y dé inicio a ese reino milenial del que habíamos hablado en Apocalipsis capítulo 20. Al ser desposada Jerusalén como la madre de las naciones, le daba valor a todas las pruebas soportadas por sus hijos para alcanzar a otros. Y ustedes ven ahí como dicen que vendrán otros con sus hijos corriendo a Israel y llevarán, y Israel misma se asombra y dice, ¿de dónde han salido tantos hijos? Si yo era estéril, mis hijos son pocos. Y es porque en Cristo, como Pablo explica ahí en Efesios, Dios ha derribado el muro que nos separaba para hacer de los dos un solo pueblo para su gloria. Dios tiene planes en los que su gloria debe ser el futuro glorioso de una nación para que otros puedan reconocer quién es ese Salvador. Al ser probada Jerusalén como la madre de las naciones, ayuda a Israel a mantener su esperanza en lo que Dios estaba haciendo en el tiempo presente. Aquí vemos que Israel será usada por Dios al final de los tiempos, en estos últimos versículos. Israel misma no podrá enumerar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ella. En los versículos 25 y 26, leamos otra vez esos versículos 25 y 26, los últimos versículos. Dice el versículo 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Eso es una promesa del Señor. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y no conocerá, perdón, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y es una escena un poco escabrosa, ¿cierto? Una escena, uno dice, wow. Y cuando uno piensa en todo, en todos los eventos futuros, uno ve cosas como esta, y a veces no es fácil entenderlo, pero es dentro de ese plan que Dios ha diseñado, en donde trae juicio a aquellos que han rechazado el mensaje que el siervo vino a traer. Pero también esperanza a aquellos en quienes han confiado en ese mismo mensaje, porque mientras para unos fue una piedra, para otros ha sido miel en su paladar. Al final, no solo Israel reconocerá que el siervo es la luz, toda la humanidad, pueblos, naciones, hijos, reyes, todos los gobiernos tendrán que postrarse ante el poder único de Dios, del Dios verdadero. Y esto al final será reconocido por todos. No habrán más religiones. Habrá una sola forma de creer. Habrá una sola fuente de fe. ¿Sí? Y otra vez, si tiene tiempo esta tarde, lea el capítulo 9 y el capítulo 11 de Isaías. Ya predicamos esos capítulos. Esas son las promesas del rey mesiánico, cómo él va a reinar y nuevamente va a tomar su lugar. Y en ese momento no lo veremos entrar nuevamente en un burrito, lo veremos entrar en todo su esplendor como el rey que va a gobernar, el que va a estar gobernando con su pueblo por 1000 años. Hermanos, todo esto a nosotros nos tiene que ayudar a pensar como iglesia, ¿qué está haciendo el Señor?
Cuando nosotros hagamos esta pregunta, tenemos que recordar estos planes, tenemos que recordar estas promesas, debemos recordar que sus planes son dignos de ser confiados, ¿sí? Que podemos confiar en ellos y que podemos encauzar o que Él está encauzando todo lo que hace en esos planes. O sea, puede ser que nuestros planes cambien, pero los planes de Dios no. Y yo sé que eso es frustrante cuando nuestros planes cambian, y eso ocurre a menudo. Pero debemos confiar que los planes de Dios siguen siendo los mismos. Y que todo lo que Dios está haciendo hoy, dentro de su voluntad, es para cumplir esos planes. Nuestra visión sobre la salvación no puede desconocer los planes futuros que Dios tiene para nosotros con Israel, dentro del reino que Dios ha establecido para su Hijo Cristo. Él es el rey y Él es el arquitecto. Nuestra esperanza, ya les digo, vivos o hayamos resucitado, deben ser vivir ese plan glorioso que nos prepara y nos ayuda a pensar nuevamente en la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Lecciones varias podemos sacar aquí, especialmente si pensamos en Israel. No podemos fallar como Israel en dejar de proclamar esta esperanza, en dejar de creer esta esperanza, en dejar de afianzar esta esperanza en cada uno de nosotros. No podemos desconfiar que los sufrimientos temporales troncan el futuro de Dios, el futuro que Dios ha planeado. Esto no es así. Nuestra fe no puede ser simplemente una fe antropocéntrica, tiene que ser una fe cristocéntrica. Y eso habla de Cristo y no de nosotros. Y yo sé que eso nos duele porque parece que queremos centrar todo lo que pasa a nuestro alrededor en nosotros y no en Él. Pero hermanos, sus planes, su redención, no tiene que ver tanto con nosotros como con el siervo, el Hijo de Dios, quien vino y tomó su lugar y el mío, para evitar estar en una eternidad separado de Él. De eso se trata. Y es lo que vamos a celebrar en unos minutos cuando tomemos la Santa Cena. Podemos concluir entonces, hermanos, que todas estas ideas sobre el futuro de Israel y la obra del siervo pueden sonar abrumadores, pero todos necesitamos esa misma esperanza. Y que si hay un favor hecho de Dios, que si podemos confiar en un favor que Dios nos ha hecho, es el de ponernos dentro de ese plan. Ponernos dentro de la redención. Creo que no hay algo más reconfortante que eso. El autor a los Hebreos en el capítulo 6, el versículo 19 dice, hablando de esa esperanza, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Hablando de lo que el sumo sacerdote había hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. No cabe duda de que esa es la única cosa que puede consolar nuestras almas y ayudarnos a avanzar. Así que no podemos dejar de creer. Tenemos que continuar creyendo, afirmando nuestra fe, proclamándola. Y no podemos ser pasivos en eso. No podemos ser pasivos en eso. Yo sé que el mundo quiere escuchar otras cosas, pero la iglesia no debe escuchar otras cosas, debe escuchar sobre el evangelio, sobre las buenas nuevas de salvación en Cristo. No necesitamos las mismas herramientas del mundo para traer esperanza a la iglesia. Necesitamos de su palabra para ayudarnos a avanzar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Sé que providencialmente pusiste este pasaje aquí, Señor, y hoy debía ser predicado. Confío, Señor, en que tu palabra, Señor, ha llegado a nuestros corazones y ha traído aliento, ha traído consuelo. Confío, Señor, en que quienes hayan escuchado tu palabra, Señor, y no hayan atendido, no hayan respondido a ella como el mensaje de salvación, Señor, como dice Pablo, Señor, que es hoy. Que si no lo han hecho, Señor, que si solamente se han acostumbrado a escuchar sobre tu Hijo Cristo y su obra, pero si eso no ha afectado sus vidas, Señor, que hoy tú llames a arrepentimiento a algunas de estas personas.
Que tú los convenzas, Señor. Ayúdalos, Señor, a creer, ayúdales a tener fe y confianza en ese plan, Señor, que desde la eternidad has hecho para incluirnos. Señor, sé que vivimos en tiempos difíciles y que el mundo nos está retando nuestra forma de confiar en ti, de creer en ti. Pero también sé, Señor, que nada puede robarnos el gozo de ser parte de la iglesia, de ser parte de los planes que has diseñado, Señor, para los redimidos. Y ruego, Señor, que esta confianza hoy en nosotros, esta seguridad en nosotros, nos ayude a enfrentar cualquier prueba, cualquier dificultad, Señor, cualquier angustia, cualquier miedo, cualquier sentimiento, Señor, de abandono. Que esto sea suficiente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Israel, aunque está esperando, Señor, este momento de que tu Hijo regrese, nosotros ya vimos su regreso. Nosotros ya vimos la primera parte, Señor, de su obra y fuimos alcanzados por tu gracia. Y seguimos esperando, Señor, el regreso de Él para ver el desenlace final de todas estas promesas y de este futuro, Señor, que nos espera. Ayúdanos a indagar, a estudiar tu palabra, a recordar todo esto, Señor, que hace parte de tus planes. Te amamos, Señor, y rogamos que nos des las fuerzas y esta vida, Señor, para poder demostrártelo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.